Muy bien, hermanos. Continuamos con la serie expositiva de Primera de Timoteo. La semana pasada, ustedes recordarán que hicimos memoria de aquel momento cuando estudiamos el libro de Hechos expositivamente, y como les decía la semana pasada, recordábamos ese episodio que se relata en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo se reúne allí con los ancianos, con los pastores de Éfeso, y se despide de ellos, y hace una advertencia que podríamos también tomarlo como una profecía, les da a estos hombres, y les advierte acerca de los falsos maestros que iban a entrar en la iglesia de Éfeso y que iban a surgir también en medio de ellos. Y yo quisiera, a modo de recordatorio, leer el texto del libro de Hechos, porque quiero usar este pasaje como introducción a todo lo que venimos viendo ya de la primera carta a Timoteo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le dice Pablo a estos ancianos, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y termina allí el versículo 31, por tanto, velad. Ese es el mandato que Pablo le da a estos hermanos. Por tanto, velad, tengan cuidados, estén alertas. Luego de esa despedida que Pablo tiene allí con los ancianos de Éfeso, Pablo es encarcelado durante 2 años, dijimos la semana pasada. Pablo es encarcelado en Roma. Después de esos 2 años es liberado. Y en ese momento, después de su excarcelamiento, él visita nuevamente la ciudad de Éfeso, donde él había estado anteriormente trabajando, y lo hemos visto allí en el relato de Hechos 20. Él estuvo durante 3 años trabajando ardientemente en esa iglesia. Después de ser liberado, él visita la ciudad de Éfeso para ver el estado en el que se encontraba la iglesia en ese momento, y cuando llega a Éfeso se encuentra con el escenario de que los falsos maestros estaban arrasando con la sana doctrina en la iglesia. Se encuentra con el escenario de que se estaba cumpliendo lo que años antes él les había dicho a esos ancianos. Y es por esa razón, por la grave situación que Pablo encuentra en Éfeso, y quiero enfatizar esto, la grave situación, hermanos, que había en cuanto a la sana doctrina. Por esa razón, Pablo, vamos a ver en nuestro texto de hoy, que él le va a rogar, es como una especie de súplica que él le hace a Timoteo. Ustedes recordarán las condiciones del carácter de Timoteo que veíamos la semana pasada, y en ese contexto Pablo le va a rogar a Timoteo que no se fuera a Macedonia con él, porque esos eran los planes originales, porque Timoteo era un compañero de sus viajes misioneros. Él le va a rogar y le va a pedir que se quede en Éfeso para que pueda resolver el problema que había surgido en esa iglesia. Y nuestro texto dice así en el versículo 3, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 3, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esa es la porción completa de texto, hermano, que vamos a
que vamos a comenzar hoy a estudiar. No la vamos a terminar completa porque, como van a ver, no vamos a pasar de los 2 primeros versículos que leímos. La idea es que esta porción nos va a llevar seguramente 1 o 2 mensajes más, pero hoy vamos a enfocarnos particularmente en los 2 textos de versículo 3 y versículo 4 fundamentalmente. Como les dije antes, el relato de Hechos 20 nos muestra la advertencia que Pablo le había hecho a ellos años antes, unos 2 o 3 años antes, cuando él reúne a estos ancianos en Mileto. Pablo sabía claramente, hermano, Pablo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir en esa ciudad, en esa iglesia. Él había estado trabajando 3 años en Éfeso para plantar esa iglesia. Y Pablo sabía muy bien que cuando Dios planta, cuando Dios levanta una iglesia sana, una congregación bíblica, Satanás va a tratar de destruir esa iglesia. Pablo sabía muy bien esto. Y sabía muy bien que el arma predilecta de Satanás es la mentira, es el engaño. Y cuando eso se filtra en una congregación de creyentes, hermano, la iglesia, la congregación comienza a ser detonada, podríamos decir, desde dentro. Y es lo que estaba pasando con esta iglesia. Se habían infiltrado, habían entrado y aún desde el mismo seno de la iglesia se habían levantado falsos maestros. Y estaban asolando la iglesia, estaban destruyendo la iglesia de Éfeso. Y este pasaje nos obliga, hermanos, esta porción de texto nos obliga a ver lo importante que es entender la responsabilidad de velar. Pablo les advirtió años atrás, por tanto velad, estén alertas, le dijo a estos hombres. Evidentemente Pablo tenía un conocimiento claro de lo que iba a suceder y hoy a nosotros nos lleva a reflexionar seriamente acerca de la responsabilidad de estar alertas para evitar que las falsas doctrinas se introduzcan en el seno de nuestra iglesia local. Ese es el énfasis del mensaje de hoy, hermanos. La responsabilidad que tiene el pueblo del Señor, y ahora vamos a entender bien eso, no solo los pastores, sino toda la iglesia local, la responsabilidad que tenemos de cuidarnos de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Ese principio o ese mandato va a gobernar todo el mensaje de hoy, hermano. Vamos a desarrollar muchos principios acerca de esa verdad determinante que nosotros encontramos en nuestro pasaje. A modo de introducción, nosotros sabemos, hermanos, que una iglesia sana, una iglesia bíblica, está fundamentada en las Sagradas Escrituras. El cimiento sobre el cual se edifica una iglesia es la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que el cuerpo de Cristo, o sea, la membresía de la iglesia local, debe estar compuesta por creyentes genuinos, por verdaderos creyentes que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Una fe que es implantada en los creyentes a través de la palabra de Dios y por medio de la obra que hace el Espíritu Santo al aplicar las verdades del Evangelio en cada vida, en cada hombre pecador que se arrepiente y deposita su fe en la obra de Cristo. La conversión de los pecadores, hermanos, en una iglesia está ligada a la predicación fiel de las Sagradas Escrituras, a la predicación sana, a la enseñanza sana de las Sagradas Escrituras. Eso es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica se desarrolla, se consolida, se edifica sobre el fundamento de la palabra de Dios. Por eso es que Pedro, en su primera carta, dice claramente cuál es el rol, cuál es el papel que juega la palabra de Dios en una iglesia y en la conversión de los creyentes. Dice Pedro, primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas, escuchen, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, escuchen esto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La lenguaje actual dice, la palabra de Dios da vida y nada puede destruirla. ¿Se dan cuenta cómo es la simiente de aquellos que nacen de nuevo? Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene
de la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la semilla. La palabra de Dios es el medio a través del cual el Espíritu Santo genera fe en nosotros. Es el medio a través del cual el Espíritu Santo trajo la fe a nuestros corazones. Por eso nosotros hemos creído, por eso nosotros hemos ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero no solamente la palabra de Dios genera fe en el corazón del creyente, sino que es la palabra de Dios la que sostiene a ese creyente, la que vivifica a ese creyente, la que hace posible que ese creyente se desarrolle, se fortalezca y tenga una genuina vida espiritual, tenga una genuina vida de creyente. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Primera de Pedro 2.1 dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Fíjense lo que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Primera de Pedro 2.2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Escuchen bien esto, una experiencia plena de salvación. ¿Te das cuenta del rol, el papel que juega la palabra de Dios en la iglesia y en la salvación de los creyentes? Una experiencia plena, justificación, santificación, glorificación. Esa es la plenitud de nuestra salvación. Hemos sido justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser glorificados, vamos a estar con Cristo, vamos a participar de su gloria, seremos semejantes a Él, dice la palabra de Dios. Y termina allí traduciendo la Nueva Traducción Viviente, pidan a grito ese alimento nutritivo. Pidan a grito, dice. Ustedes piensen por un momento, hermano, ¿qué haríamos como iglesia? Me encantó lo que dijo Lucy, ¿a dónde iremos? Y yo voy a hacer una palabra similar. ¿Qué haríamos como iglesia sin la palabra de Dios? Ponete a pensar en eso. ¿Qué harías vos en tu vida si sos un genuino creyente sin la palabra de Dios? Ejercita tu mente, pensá por un momento en ese supuesto caso. Dios reveló en las Escrituras, hermanos, su voluntad. Dios reveló en las páginas de este libro cómo el hombre puede ser salvo, cómo el hombre debe vivir para darle gloria a su Creador. Todo lo que vos y yo necesitamos como creyentes está escrito en las páginas de la Biblia, hermano. Cuando Pablo habla de la iglesia, a los Efesios, porque en la carta a los Efesios, él va a hacer una interesante comparación. Cuando él habla acerca de la iglesia, él la compara con un edificio, no porque la iglesia sea un templo, sino que es una metáfora. Y él dice que la piedra principal de ese edificio es el Señor Jesucristo, pero el fundamento es la revelación de Dios por medio de los apóstoles y profetas. Vamos a leer ese pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo, hermanos, es la principal piedra de la iglesia, es la piedra angular de la iglesia, pero el fundamento, dice Pablo, es la revelación de los apóstoles y profetas. El cimiento de la iglesia es la revelación de los apóstoles y profetas. Efesios 4:11, él le va a decir, él mismo, Cristo mismo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Se dan cuenta cómo funciona, hermano? Fíjense el rol fundamental de la persona de Cristo en la iglesia, piedra principal, y el rol de la palabra de Dios. Los apóstoles y profetas son aquellos hombres que revelaron de manera escrita y de manera verbal la voluntad de Dios. Ellos hablaron y algunos escribieron la palabra de Dios inspirada, hermanos. Por evangelista entendemos que son aquellos que llevan la palabra de Dios, que llevan el evangelio de las Escrituras. Son misioneros. Ellos proclaman a Cristo, proclaman todo el consejo de la palabra de Dios. Esos son los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Quiénes son los pastores y maestros? Los que están encargados de alimentar al rebaño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo van a alimentar el rebaño? ¿Con la palabra de Dios?
¿Y quiénes forman parte de ese rebaño? Aquellos que fueron ganados porque hubo alguien que hizo obra de evangelista y predicó el evangelio. Ahora, esa palabra que trajo fe a esos creyentes, ¿a través de quién fue revelada? A través de la revelación de apóstoles y profetas. Entonces, fíjense cómo en el plan de Dios todo encaja perfecto. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el plan? ¿Para qué fueron constituidos esos oficios que menciona Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios? Fíjense el verso 12. ¿Cuál era la razón? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y escuchen esto, hermano, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que si siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta? Es la palabra de Dios la que le da crecimiento y estabilidad a la iglesia de Cristo. Esa palabra que está escrita en las páginas de la Biblia y que fue revelada a los apóstoles y profetas. Cualquier otro tipo de revelación que no sea apostólica, hermano, que no esté registrada en las Escrituras, debe ser rechazada por la iglesia de Cristo. Eso fue así en el principio, en el primer siglo, y sigue siendo tan vigente en nuestros días, hermano. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, nosotros vamos a ver que Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que yo les escribo. Y escuchen bien esto, y en ambas cartas, yo despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, yo los estoy exhortando a que tengan un entendimiento cabal, limpio, real, genuino, para que tengan memoria, dice el verso 2. La lenguaje actual dice, para que ustedes recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Se dan cuenta el énfasis que el Nuevo Testamento, que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta el énfasis que hay de volver una y otra vez a las Escrituras, a las enseñanzas apostólicas, ordenadas nada más y nada menos que por Cristo mismo? Dice, recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3, dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La lenguaje actual, ese versículo dice lo siguiente: les escribo para pedirle, escuchen bien esto, que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Fíjense qué interesante, hermano. Judas habla de contender ardientemente por la fe. No está hablando, esa expresión que nosotros encontramos, contender ardientemente por la fe, no está hablando de nuestra fe en Dios puntualmente, no está hablando de nuestra confianza en el Señor. De lo que está hablando Judas es de la fe como un conjunto de doctrinas y enseñanzas que componen nuestra fe cristiana. Por eso es que me encanta leer la traducción lenguaje actual, porque dice, yo les pido que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado. Entonces, esa palabra fe, hermano, para entender mejor ese texto, nos habla de ese conjunto de doctrinas y enseñanzas que componen nuestras convicciones en Cristo, que componen nuestras convicciones en el Evangelio. Y ese conjunto de doctrinas y enseñanzas han sido dadas por Dios, dice, a su pueblo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y la pregunta, ¿por medio de quién han sido dadas esa enseñanza? Bueno, el versículo 17 de Judas ahí dice,
Tened memoria, recuerden, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esta introducción, hermanos, y con este contexto que yo quiero darles del rol vital de la palabra de Dios en la iglesia, porque es necesario entender esto para poder entender lo que está ocurriendo en nuestro pasaje de fondo. ¿Se dan cuenta la importancia de ser responsables en velar y cuidar la sana enseñanza dentro de la iglesia? Si una iglesia, hermano, no está fundamentada en la palabra de Dios, enseñada, dada por los apóstoles, esa iglesia nunca va a tener crecimiento, nunca va a haber armonía, nunca va a tener desarrollo, nunca va a haber estabilidad en esa iglesia. ¿Y saben qué? Lo que dije al principio, Satanás sabe perfectamente, hermanos, que solo la palabra de Dios puede consolidar una iglesia. Escuchen bien esto, Satanás sabe que solo la palabra de Dios puede consolidar una iglesia. Por esa razón va a tratar por todos los medios posibles, ¿de qué cosa? De corromper la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios en una iglesia bíblica, en una iglesia sana. Y hay diferentes formas, pero yo simplemente me concentré en dos, y una de hecho tiene que ver estrictamente con nuestro texto, con lo que está ocurriendo de fondo en nuestro texto. ¿Cómo Satanás va a atentar contra la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios en la iglesia? Bueno, hay dos formas muy comunes por las cuales nosotros vemos que actúa Satanás. Y una de ellas es desviar la atención de la iglesia de las Escrituras. Escuchen bien esto, desviar la atención de la iglesia de la palabra de Dios y colocarla en las emociones. Colocar la atención de la iglesia en los sentimientos. O peor aún, en el legalismo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando desde el púlpito se utiliza la Biblia sin profundizar en el texto bíblico, y solo se usa la escritura como un accesorio o como un instrumento, así como se usa el piano, solo se usa la Biblia como un instrumento para tocar las emociones de las personas. Eso, hermanos, es desviar la atención de la escritura y centrarla en las emociones y en los sentimientos. La Biblia pasa a ser un accesorio, pasa a ser un instrumento igual que un piano, igual que una guitarra. Ese tipo de predicación superficial, por lo general, se vale, ¿qué usan? Historias. Algunas son historias conmovedoras, historias tristes. Luego seguramente se matiza con algo chabacano, con algo chistoso. Hay algunas ilustraciones más, ilustraciones menos, y listo. Se predicó supuestamente la palabra de Dios. Eso es desviar la atención de la iglesia de las Escrituras y centrarla en emociones y sentimientos. El otro extremo es cuando la atención de la iglesia se la centra no en la Escritura, sino en el legalismo. Y se enfatiza un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar la salvación. Para alcanzar el crecimiento espiritual tenés que hacer esto, tenés que vivir de esta forma, tenés que hacer aquello, etc. Eso es legalismo. Y eso es tan diabólico como centrar la atención en las emociones y en los sentimientos. Y lo otro que hace Satanás, hermano, para corromper la predicación de la palabra de Dios es introducir falsa doctrina. Es introducir distorsiones de las verdades del Evangelio. Es introducir errores a la iglesia, mentiras, engaños dentro de la congregación. Nosotros encontramos allí en Mateo capítulo 7, versículo 15, las palabras mismas del Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Cuando Pablo le va a escribir a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 11, versículo 13, le va a decir, porque estos son, escuchen bien esto, segunda de Corintios, anotátelo grande y gigante ahí, capítulo 11, versículo 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días, hermano, es pura coincidencia. Como dice el dicho, estoy hablando irónicamente. Fíjate lo que Pablo está diciendo y cómo está calificando a los falsos maestros de ese momento. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Qué interesante. Se disfrazan, o sea, dan la impresión de que son apóstoles de Cristo. Y el versículo 14 dice, y no es maravilla,
O sea, Pablo está diciendo, a mí no me sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice el verso 14. El verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te das cuenta que Satanás aparentemente tiene ministros suyos que se disfrazan de aparentes hombres de Dios, cuando en realidad no son ni más ni menos que ministros de Satanás, para los cuales ya hay un fin destinado, dice la palabra de Dios? Cuando Pablo le escribe allí su primera carta a Timoteo, la carta que estamos estudiando en el capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Estoy leyendo el lenguaje actual. ¿Se dan cuenta la advertencia que Pablo le va a dar más adelante a Timoteo, hablando de la realidad que estaba sufriendo la iglesia de Éfeso? Segunda de Pedro 2:1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Tremendo. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ese es el resultado, ese es el final de los falsos maestros. Y muchos, dice, y esto es lo triste, seguirán sus disoluciones. Muchos creyentes, aparentemente, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, dice la Reina Valera 60. El lenguaje actual de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán. No se salvarán de ese castigo. ¿Te das cuenta lo grave que son las falsas enseñanzas? ¿Te das cuenta el castigo y la ira de Dios sobre esta gente? La escritura es clara, hermano. Nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que Satanás y sus secuaces están determinados a corromper la enseñanza de la iglesia. Nosotros no podemos ignorar eso. Nosotros no podemos dejar de enseñar esto en la iglesia. Por eso es que no podemos obviar el texto de primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Todo esto que acabamos de ver, hermano, toda esta serie de pasajes, referencias a nuestro texto, nos hace ver, nos hace entender el rol de la escritura en la iglesia, el peligro de la falsa doctrina, y nos da un entendimiento más profundo de lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Fíjense el verso 3, te rogué que te quedes en Éfeso, te supliqué. Pablo podía haberle dado una orden, y de hecho le da, en ese mismo texto hay una orden, pero que tiene que ver con lo que Timoteo debía hacer una vez que él se quede. Pero para que él se quede, Pablo le habla con total amor. Esa palabra rogué nos está hablando de una súplica que Pablo está haciendo, te ruego que te quedes en Éfeso. Había algo que estaba conmocionando el corazón de Pablo. Pablo amaba a esa iglesia. Él tenía que irse hacia Macedonia, pero no quería dejar la iglesia en esa condición. Por eso es que le está rogando a Timoteo que se quede, para que mandases, dice, a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo sabía perfectamente, hermano, el peligro que estaba acechando a la iglesia de Éfeso. Por eso en ese momento le está rogando a Timoteo que se quede, que tiene que corregir el problema. Antes de ser encarcelado en Roma, Pablo había estado trabajando durante 3 años en esa iglesia. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 31. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Cuidado, le dice a los pastores en ese momento. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo había trabajado incansablemente en ese lugar, hermanos. De hecho, en sus viajes misioneros es el lugar donde más tiempo se quedó.
Él estuvo durante 3 años trabajando día y noche y con lágrimas y sufrimiento, dice el lenguaje actual. He pasado por muchos problemas y dificultades cuando estuve con ustedes. ¿Ustedes se acuerdan lo emocionante que fue esa despedida con los ancianos? Se le tiraron al cuello, dice el texto, se le abalanzaron, lo abrazaron, lloraron y se despidieron. ¿Entienden por qué Pablo está rogándole a Timoteo? Y dice nuestro texto, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Esa iba a ser la tarea primordial de Timoteo en la iglesia, hermanos. Él debía detener a los falsos maestros. Él debía detener a todos aquellos que estaban enseñando el error. Él debía evitar que se sigan promoviendo las doctrinas falsas que atentaban nada más y nada menos que contra el evangelio de las Escrituras. Timoteo era un delegado apostólico, dijimos la semana pasada. Y por lo tanto, Timoteo tenía la autoridad del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y con esa autoridad él debía hacer esto, mandar. Él tenía que dar una orden, él tenía que frenar. Esa es la idea de esa palabra mandar. Nos habla de ordenar. Y es curioso porque el término griego que se usa en el idioma original es un término que se usa en la jerga militar. O sea, es como que Pablo le está dando una orden militar a Timoteo. No es una opción, no es algo que él tenía que evaluar si lo hacía, si los enfrentaba a estos falsos maestros, probablemente hombres ya que estaban enquistados ahí en el seno, en el liderazgo de la iglesia. No, no era una opción. Él tenía que dar una orden clara con toda la autoridad del apóstol Pablo. Timoteo tenía que mandarles tajantemente a esos maestros del error que dejen de enseñar en la iglesia. Tenía que quitarles el púlpito, tenía que correrlos del púlpito. Es una orden que Timoteo debía dar, que en realidad venía, en cierta forma, del apóstol Pablo, pero si nosotros queremos ir más allá de la persona del apóstol Pablo, esa orden venía de Cristo mismo. ¿Por qué venía de Cristo mismo? Porque ustedes recordarán que un apóstol es una persona que es enviada con la autoridad del que lo envió. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Y Pablo estaba dando esta orden, y Pablo no estaba haciendo otra cosa más que emitir una orden de Cristo. Era la voluntad de Cristo que estos hombres se los quitara, se les ordenara, se los frenara. Si estos hombres, si estos maestros, falsos maestros, no querían obedecer, no querían acatar esa orden que Timoteo debía darles, ¿qué es lo que les iba a pasar? Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Les iba a pasar lo mismo que les pasó a Himeneo y Alejandro, a los cuales Pablo directamente los echó, los expulsó, dice el versículo 18 de este capítulo que estamos estudiando. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, fíjense los términos que les decía antes, esta terminología militar que hay en el capítulo, milites por ella la buena milicia. Dice el lenguaje actual, serás como un buen soldado que sabe pelear. Dice, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, fíjense, acá nombra 2 personajes principales en todo este problema de falsa enseñanza. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Fíjense la gravedad del pecado de Himeneo y Alejandro, que Pablo los expulsó. Pablo los echó, los entregó a Satanás, dice la Escritura. ¿Qué iba a pasar con estos maestros si no obedecían esa orden? Iban a ser expulsados, debían ser expulsados. Himeneo y Alejandro fueron expulsados de la iglesia de Éfeso, y dice el texto, para que aprendan a no blasfemar. Imagínense la gravedad de la falsa enseñanza que ellos estaban desparramando. Si bien más adelante nosotros vamos a ver en detalle esto, lo que nosotros estamos viendo, hermanos, acá en nuestro pasaje, en estos versículos 3 y 4, es que el apóstol está pidiendo a Timoteo que aplique la disciplina dentro de la iglesia. Y si es necesario, que aplique la disciplina más drástica, que es precisamente entregar a Satanás, echarlo, expulsarlo. Lo que él hizo con Himeneo y Alejandro. Estos hombres, Himeneo y Alejandro, se cree mucho, al menos muchos autores concuerdan,
que probablemente ellos eran los autores intelectuales de lo que estaba ocurriendo. Y Timoteo debía detener, Timoteo debía impedir que esto continúe creciendo en la iglesia. Y una aplicación para nosotros, hermanos, para bajar esto a tierra, a nuestras vidas, nosotros tenemos que tener muy claro el peligro y lo grave que son las falsas doctrinas, hermanos. Las falsas enseñanzas no son un juego. La falsa doctrina no es un juego en la iglesia. La falsa doctrina no es como a veces hoy está muy de moda en nuestros días, es una diferencia de opinión, o sea, una diferencia de pensamiento. ¿Eh? Todo, parece ser que hoy todo es relativo. Parece ser que no hay una verdad absoluta. O parece ser que en la escritura hay diferente tipo de verdad y cada uno lo interpreta como quiere. No, hermano. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas no son un juego. No es que vos pensás de una forma, yo pienso de otra y listo, todo bien. No. La iglesia no funciona así. La falsa doctrina tiene que ser detenida en la iglesia. La falsa doctrina tiene que ser destruida, si se puede decir así, por completo. Porque si no, termina destruyendo la iglesia. Y el mandato del Señor Jesucristo de guardarse de los falsos profetas, en Mateo 7, versículo 15, es una advertencia sumamente seria para nosotros. El Señor está advirtiéndole a sus discípulos de un peligro que tiene el potencial de dañar el alma de las personas. Escuchá bien esto, de dañar, no es que las falsas doctrinas van a romper las paredes de una iglesia o de un templo, no. Las falsas doctrinas van a destruir la vida de las personas, el alma de los creyentes. En Romanos capítulo 16, versículo 17, cuando Pablo le escribe allí a los romanos, le dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que están causando división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. Fíjense y apártense de ello, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense lo grave de la advertencia que Pablo le está haciendo a los romanos. Esa palabra fijarse que Pablo está usando, dice, ruego hermano que os fijéis. Esa palabra, la palabra griega, nos da la idea de enfocar algo y un ejemplo que se aplica en nuestros días es cuando vos agarrás con una cámara o podés agarrar tu celular y enfocás, viste que tenés la posibilidad de enfocar el lente o el foco de esa cámara de celular. Bueno, esa es la idea. Dice, fíjense, pongan el foco, pongan la mirada puesta en aquellos que están causando tropiezo a la sana doctrina, aquellos que están causando división. Pablo está hablando de la tarea y la actitud que debe tener, no el pastor, cada creyente en la iglesia, cada creyente, incluido el pastor, por supuesto, más que nadie tal vez, pero todos en el cuerpo de Cristo estamos llamados, somos retados, exhortados por la palabra de Dios a velar. ¿Para qué? Para que no proliferen, no surjan falsas enseñanzas. Y dice el texto, deben fijarse, deben enfocarse en eso, y no solamente eso, apartarse de tales personas. Cuando Pablo le escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 33, le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escuchen esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. En el capítulo 15, hermanos, de 1 de Corintios, Pablo está tratando un tema doctrinal. Si ustedes miran el contexto en el cual Pablo dice estas palabras, tiene que ver con un problema de falsa enseñanza, un problema doctrinal en cuanto a la resurrección. Y esa expresión, malas conversaciones, tenían que ver precisamente con la influencia que los falsos maestros en la iglesia de Corinto estaban ejerciendo. Por eso que Pablo le dice a esta iglesia, deben velar debidamente, no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. La lenguaje actual dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades, fíjense acá reemplaza esa expresión malas conversaciones y dice las malas amistades, dice la lenguaje actual, echan a perder las buenas costumbres. Las conversaciones o las amistades con los falsos maestros, hermano, echan a perder todo lo bueno en un creyente.
las amistades o las conversaciones con un falso maestro, con un maestro del error, conduce a cualquier cosa menos a la voluntad de Dios, menos a la verdad de la palabra de Dios. Gálatas 1:8 dice, mas si aún, escuchen esto, o un ángel del cielo, si aún nosotros, dice primero, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, si yo hoy les digo o les anuncio algo diferente a lo que yo ya les he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esa es la idea. Claramente para Pablo la falsa enseñanza era algo serio, hermanos. Escuchen esto, él no permitía ni siquiera que un ángel venga del cielo, tome forma corporal, tome forma humana y enseñe una revelación diferente a la que él le dio a la iglesia. Dice, si eso ocurre, no crean. Porque él estaba consciente, hermano, él estaba convencido de lo que él estaba predicando era la palabra de Dios. Él no estaba enseñando doctrina de hombre. Entonces, esos hermanos en los Gálatas debían echar a los falsos maestros que estaban allí atacando también la iglesia allí en Galacia. Y dice, si baja un ángel y dice algo diferente, no le crean, sea anatema. Cuando Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, le dice, mirad, están alertas, estén atentos, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Te das cuenta del énfasis que hay en todo el Nuevo Testamento? Estén atentos, dice Pablo a los Colosenses. Fíjense que nadie los engañe. Por huecas sutilezas, dice, filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo lo que está haciendo, tanto en Galacia como ahí en Colosa, está confrontando el gnosticismo que estaba atacando a la iglesia. Y en 1 Timoteo 4, el texto que leímos antes, ¿se acuerdan? En el capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo dice que algunos van a apostatar, algunos van a volver para atrás, van a apostatar de la fe, van a enseñar una doctrina de demonios. Y después de eso dice, versículo 6, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, escuchen bien esto, serás un buen ministro de Jesucristo, Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Saben lo que Pablo está diciendo ahí, hermano? Que un buen ministro de Jesucristo advierte a la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo advierte a la iglesia acerca del cuidado con las falsas doctrinas. Un buen ministro de Jesucristo dice, está nutrido con la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo sigue y defiende la sana doctrina. El hombre que no advierte a la iglesia, vamos a pensar en el pensamiento inverso, el hombre que no advierte a la iglesia, el hombre que no hace de la palabra de Dios el eje central de su ministerio y de su predicación, el hombre que no defiende la sana doctrina, el hombre que deja a la iglesia a expensa del error, ¿es un buen ministro de Jesucristo? No, no, claro que no, hermano, es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que Pablo le está diciendo que debía hacer Timoteo. La palabra griega que Reina Valera traduce como enseñar, en ese capítulo, en el capítulo 4, versículo 6 de 1 Timoteo, si esto enseñas, ahí hay una palabra griega que la Reina Valera la traduce como enseñar, pero no es la típica palabra griega que normalmente se usa en el resto del Nuevo Testamento para enseñar. Acá hay una palabra diferente. Nuestra traducción, allí la Reina Valera la tradujo como enseñar porque tal vez nuestro idioma es un poco, nuestro lenguaje es un poquito más limitado, pero nosotros sabemos que el griego es un idioma más rico, es un lenguaje más rico. Y la palabra que se usa en ese pasaje, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, que en nuestra traducción le llama enseñar, va más allá de enseñar algo. Porque la palabra griega que se está usando ahí apunta, a ver si me entienden, apunta a establecer algo como base. Esa es la idea. O sea, es como lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es que él debe colocar algo muy importante debajo de. Esa es la idea. Es establecer algo como fundamento, como base.
Esa expresión, si esto enseña a los hermanos, nosotros la podríamos traducir como, si esto estableces como base de la iglesia, y ya vamos a llegar a ese capítulo y vamos a ver todo lo que Timoteo tenía que establecer como base, pero si esto establece como el cimiento de la iglesia, ese sería el alcance de la palabra enseñar, entonces serás un buen ministro de Jesucristo. Así podríamos traducir ese pasaje. Cuando Pablo le escribe a Tito, ¿se acuerdan que Tito era otra de las cartas pastorales que hablamos la semana pasada? 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice lo mismo. Tito debía convencer a los que contradecían la sana enseñanza, dice el capítulo 1, versículo 10 de Tito, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Presten atención, hermanos, escuchen. Pablo le está diciendo a Tito que él tiene que tapar la boca. Dice, a los que trastornan las casas, enseñando por ganancia deshonesta lo que nos conviene. ¿Te das cuenta lo determinante que son los términos que usa Pablo para con los falsos maestros y la falsa enseñanza? Es obvio, hermano, que nosotros no podemos prohibirle a un falso maestro que salga por televisión. Hoy es común en nuestros días, ¿no? Hasta es común en nuestra ciudad que falsos maestros salgan por televisión enseñando cualquier cosa, hermano, menos el evangelio, menos la predicación fiel de la palabra. Nosotros no podemos taparle la boca a esa gente, no podemos evitar que eso ocurra, pero ¿saben qué? Sí podemos impedir que personas así se paren en el púlpito de nuestra iglesia a predicar. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Tito. No permitas que gente como esa se pare en la iglesia a predicar. A personas así hay que taparle la boca. Y esa traducción esa expresión se puede traducir de la siguiente forma. Si ustedes miran la lenguaje actual, la traducción es mucho más interesante. Dice, no le dejes enseñar. Esa es la intención de tapar la boca. No es que hay que tapar la boca de manera agresiva o violenta. No, Pablo está diciendo, no le dejes enseñar. La Nueva Traducción Viviente dice, a esa gente hay que callarlos, hay que quitarles el púlpito. Entonces, nosotros no podemos evitar que proliferen los falsos maestros por la televisión, la radio, las redes sociales, etcétera, pero sí estamos llamados a evitar que eso ocurra en nuestra iglesia. ¿No viste creyente acaso haciéndose los abogados de la palabra de Dios en las redes sociales? Contendiendo ardientemente por la fe, etcétera. La palabra de Dios no nos dice que nosotros tenemos que andar agarrándonos a las piñas detrás de un teclado en internet, en Facebook. Hay muchos teólogos de Facebook, hermano, hay muchos teólogos de las redes sociales. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que taparle la boca a aquellos que quieren enseñar falsa doctrina en la iglesia local. Nosotros tenemos que no dejarles que enseñen, callarlos, dice la Escritura. Eso sí nosotros tenemos que trabajar ardientemente. No tenemos que tener fama de contenciosos en las redes sociales. Y eso es lo que lamentablemente le pasa a mucha gente que de pronto tiene cierto conocimiento de la sana doctrina o de la palabra de Dios. En lugar de proclamar y predicar el Evangelio, se ponen a confrontar y entran en discusiones necias, como dice la Escritura, y vamos a ver ahora, que no conducen a nada. Pero yo quisiera, no hace falta que me respondan, pero quiero preguntarles, ¿se entiende mejor ahora por qué Pablo le dice a Timoteo en nuestro texto que él use esa autoridad apostólica que él le está delegando para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Se dan cuenta que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en pocas palabras es taparle la boca a esa gente? No permitas que enseñen, porque si no le va a pasar lo mismo que a Himeneo y a Alejandro. Esa es la idea, hermano. Yo quisiera que vos no quites tu mente de eso. Pablo lo que le está diciendo es manda que se callen, que dejen de enseñar doctrinas diferentes. Fíjense que Pablo, hay algo muy interesante, porque Pablo no menciona nombre. Si ustedes miran el texto, van a ver que no menciona nombres. Simplemente dice que hay algunos, porque hay algunos de entre ustedes que están enseñando. Dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Y es interesante porque él no menciona los nombres de esos falsos maestros,
salvo, bueno, Himeneo y Alejandro, que ya los expulsó. Pero aquellos a los cuales Timoteo tiene que frenar, Pablo no los llama por nombre, simplemente usa ese calificativo algunos. Y esos algunos que aparecen en nuestro texto eran pastores de la iglesia de Éfeso, hermano. Eran pastores de la iglesia de Éfeso. Y esa palabra algunos probablemente también involucre a pastores que estaban alrededor de la iglesia de Éfeso. Es decir, algunos estaban enquistados en el mismo cuerpo de anciano, pero también evidentemente, por la evidencia que encontramos en el resto de la carta y por lo que él, la advertencia que él ya les dio en Hechos 20, también se estaban como infiltrando, estaban entrando algunos, algunos pastores de otras iglesias que estaban allí alrededor. ¿Y cómo nosotros entendemos que eran pastores? Fíjense lo que dice el verso 7. Estos hombres se creían maestros. Dice el verso 7, capítulo 1, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La lenguaje actual dice, pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben lo que están hablando. El versículo 7, nueva traducción viviente. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que vos tenés que evaluar hasta la seguridad del hombre que está exponiendo? Porque un hombre puede estar exponiendo la escritura con tal elocuencia, con total seguridad, y no saber, ni entender, ni tener una mínima idea de lo que él está diciendo, de lo que él está exponiendo, y es lo que dice la palabra de Dios. Estos hombres, ellos se consideraban, querían ser doctores, querían ser expositores, maestros de la ley de Moisés, pero no tenían ni idea, hermano. Me gusta esa traducción. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Y esos algunos, hermanos, formaban parte del cuerpo de ancianos, porque la enseñanza en la iglesia estaba designada a quienes. Y lo vamos a ver más adelante. Más avanzado en la carta vamos a entender y vamos a aprender que la enseñanza estaba designada no a cualquiera, sino a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Por eso es que en el capítulo 3, Pablo le va a hablar a Timoteo, le va a decir cuáles son las características que debe tener un pastor. Y al final del verso 2 le dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Y en el capítulo 5, en el versículo 17 de 1 Timoteo, le dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, y escuchen esto, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces se dan cuenta que esos algunos, a los cuales Pablo está allí mencionando en el texto, eran pastores, eran ancianos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, del 1 al 7, Pablo va a dar una lista preciosa, específica y detallada de cuáles eran las cualidades que debían tener aquellos que querían ser pastores de la iglesia. Evidentemente, en esa congregación había personas en el pastorado que no estaban calificadas, porque estaban enseñando cualquier cosa que ni siquiera ellos entendían. Y es interesante porque en la única carta pastoral o en la única carta que escribió Pablo, donde nosotros vamos a encontrar un procedimiento para aplicar disciplina a un pastor, en la única carta es en 1 Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 19, Pablo da una especie de procedimiento de cómo debía aplicarse la disciplina para con un pastor. Dice 1 Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. En el versículo 22 dice, no impongas con ligereza, Timoteo, las manos a ninguno. Es decir, no mandes a cualquiera al pastorado. ¿Eh? No, dice, ni participe en pecado ajeno, consérvate puro. Y la pregunta que podemos hacernos en este pasaje, allí en nuestro texto, es ¿cuáles eran? ¿De qué estaban teñidas las falsas enseñanzas que había en Éfeso? Porque nosotros vimos claramente, decíamos hoy, Satanás va a atacar la predicación de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, va a sacar la atención de la iglesia de la escritura, la va a poner en las emociones o en el legalismo, o directamente va a introducir falsa doctrina. Bueno, la pregunta es, lo que estaba pasando en esta iglesia era que estaban surgiendo falsas enseñanzas, y ¿en qué consistían esas falsas enseñanzas? Fíjense el versículo 3, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora.
Si nosotros comparamos esa declaración que leímos antes del versículo 7, donde dice que ellos querían ser doctores de la ley, si nosotros comparamos lo que dice el versículo 4 con el versículo 7, vamos a entender que esos falsos maestros estaban creando una serie de fábulas, una serie de historias fantásticas. Esa es la idea de esa palabra. Fábulas, historias fantásticas, historias mitológicas, usando genealogías que aparecen en la ley, porque vamos a entender a lo largo de todo el desarrollo, que estos falsos maestros estaban como tomando la ley de Moisés, como dice allí la Escritura, y de ahí generaban toda una serie de fábulas, una serie de historias misteriosas y fantásticas. Ellos leían, por ejemplo, leían la ley, el Antiguo Testamento, y encontraban tal vez una genealogía, tomaban un nombre o alguna palabra que aparecía en las Escrituras. Eso era una costumbre de los rabinos en el tiempo de Pablo y también antes de Cristo. Había una costumbre entre los rabinos judíos que precisamente era tomar una palabra y hacerse los maestros profundos de la Escritura. Entonces, a esa palabra que sacaban de la Sagrada Escritura, le agregaban fábulas, historias, tradiciones del pueblo hebreo y armaban así todo un código religioso. Y esos se jactaban de eso. Bueno, lo que está ocurriendo en Éfeso es algo parecido a lo que hacían estos rabinos judíos en los tiempos de Pablo y también antes de Cristo. Encontraban un nombre, una palabra rara, tal vez la tomaban del árbol genealógico de los patriarcas, y con eso se formaban una novela, y ellos se adjudicaban como la interpretación correcta y profunda de la Escritura. O sea, nadie podía discutir con ello. Y de acuerdo a esos rabinos, los creyentes, por ejemplo, los que podían leer la Escritura, ellos hacían una lectura simple, pero para esa gente era letra muerta lo que encontraba en la Escritura. Pero en cambio ellos decían tener una capacidad superior al resto de los simples creyentes, ¿no es cierto? Porque ellos podían profundizar en el texto, no era letra muerta. No, ellos al contrario, tomaban una palabra, profundizaban, le agregaban un montón de pavadas, ¿no es cierto? Y sacaban como verdades misteriosas, verdades ocultas que estaban en la Escritura. Bueno, eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Eso es lo que estaba pasando con estos pseudo pastores o ancianos. Bueno, esto es un dato de color, un dato histórico, pero todas esas historias que yo les cuento de los rabinos, si ustedes buscan, esto lo pueden buscar, hermano, no hace falta tener alguna bibliografía específica, ustedes pongan, googleen allí qué es el Talmud, y justamente es una literatura que está compuesta por historias fantásticas, fábulas, etcétera, ¿no? Dice, por ejemplo, una definición de esta documentación, dice, es una obra de literatura judía que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones y costumbres. Es como un código civil y religioso. Esa es la definición del Talmud. Y dentro de lo que es el Talmud, hay como una sección, o hay como una especie de libro interno. Vieron que la escritura, la Biblia, es un conjunto de libros. Bueno, algo parecido, porque en realidad lo que pretende ser el Talmud es como una especie de reedición de la escritura o de la Sagrada Escritura, nada más que está lleno de fábulas y de todas las pavadas que les mencionaba antes. Bueno, dentro de lo que es el Talmud hay una parte que se llama la Hágada, y eso se conoce como el conjunto de narraciones de la tradición hebrea, que justamente lo que se intentó hacer allí es centralizar o componer todos los debates históricos que hubo de los rabinos, donde hay, escuchen esto, hermano, cuentos, leyendas, parábola y un montón de otras narraciones que hacen precisamente referencia a la historia judía y hasta la astronomía. Eso es lo que componen estos libros de la literatura hebrea. Bueno, todo eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso es que Pablo usa esa terminología, fábulas y genealogías interminables. Claramente, estos pastores o ancianos estaban mezclando la verdad con el error, con historias, con aventuras, etc. Y más adelante Pablo dice en el capítulo 4, que este error se mezcla también con
con lo que se conocía como el ascetismo. El ascetismo era una doctrina filosófica que lo que buscaba era purificar el alma y el espíritu a través de la negación de placeres materiales o a través de la abstinencia. Por eso es que en el capítulo 4, versículo 3, dice, estos hombres van a prohibir casarse. O sea, si no los parás, si no los frenás, van a prohibir que se casen, van a mandar que se abstengan de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que hasta ese nivel se había llegado de falsa enseñanza y falsa doctrina en esta iglesia. Y es interesante, hermano, porque nosotros, si vos querés ver una aplicación, una contextualización, podríamos decir, de esto, en la historia reciente o algo más contemporáneo, que esto que yo le estoy hablando del Talmud y la Hágada y toda esta literatura, si vos querés ver ejemplos más recientes, vos tenés que, no viene el caso ahora, ni es la intención en este mensaje, pero tenés que averiguar, por ejemplo, cómo surgen los adventistas. Yo te dejo esa tarea, para que vos averigües cómo surgen los adventistas, cómo surgen los mormones, cómo surgen los testigos de Jehová. Y algo sumamente reciente, cómo surge la iglesia universal del reino de Dios, la iglesia esta que se origina allí en Brasil, que lamentablemente están comprendidos para el código religioso de nuestro país como protestante, o sea que estamos todos en la misma bolsa. Por eso digo, si querés ejemplos más recientes, tenés que ir a esos casos que yo te estoy mostrando. Y un montón de sectas que surgieron en estos últimos 2 siglos, ¿no? Que sería parte de la historia reciente y de los peligros que el cristianismo, que la iglesia tuvo que enfrentar en estos últimos años. Pero hay algo interesante, hermano. Y esto yo quiero dejar grabado en su mente, porque es lo que nosotros aprendemos a la luz del texto de Pablo allí, de 1 Timoteo. Toda secta, toda secta tiene su nacimiento en la interpretación fantástica y mitológica de un texto de la Escritura. Toda secta nace así, hermano. Toma la palabra de Dios, saca una porción, un texto específico, y le da a eso un matiz mitológico, fantástico. Y eso es lo que está ocurriendo en esta iglesia. Estas advertencias, hermano, que Pablo le está dando a Timoteo, nos muestran a nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, cómo nosotros debemos utilizar todos los medios que están a nuestro alcance para conocer la doctrina bíblica, hermano. O sea, si con todo esto que yo vengo exponiendo y lo estoy haciendo con mis debilidades y con este problema de internet, etcétera, pero yo quiero, hermano, dejarte claro que vos entiendas que todo lo que Dios ha puesto a tu alcance, vos tenés que usar para conocer las doctrinas bíblicas, para conocer la verdad de Dios. Cada creyente de una iglesia local sana debe conocer qué es lo que nosotros creemos a través de la palabra de Dios. Todos estamos llamados a eso, todos tenemos esa responsabilidad. Proteger la iglesia de la falsa doctrina, hermano, no es una tarea que Dios ha puesto solamente sobre los pastores. Los pastores deben mantener la iglesia pura, sana doctrinalmente hablando, pero esa es responsabilidad de cada miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que decíamos Romanos 16 y 17? Les ruego que se fijen en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina y apártense de ello. Son los creyentes los que deben estar alertas, hermano, contra todos aquellos que quieran enseñar una doctrina diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la enseñada ya por los apóstoles, diferente a la doctrina apostólica. Y la pregunta para reflexionar en este momento y para meditar personalmente, ¿cómo un miembro de la iglesia, escuchen esto, cómo un miembro de la iglesia puede estar alerta contra cualquier distorsión de la doctrina si no conoce la doctrina? ¿Entendés cuál es el punto? ¿Cómo yo voy a estar alerta para evitar cualquier distorsión si yo no conozco la doctrina bíblica, si yo no conozco las verdades fundamentales de las Escrituras? ¿Cómo un creyente se va a cuidar del error a sí mismo si él no conoce la verdad? Si un creyente conoce las verdades fundamentales del Evangelio, hermano, y de las Escrituras, por sobre todo, nadie le va a vender gato por liebre. ¿Me entendés? ¿Te das cuenta por qué es importante? Porque si vos conocés las verdades centrales de la palabra de Dios, nadie te va a vender cualquier verdura. Esa es una responsabilidad que tenemos todos en el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Y saben qué? La aplicación es
Usemos todos los medios de gracia, todos los medios que están a nuestro alcance para conocer la verdad de la Escritura. Por eso que nosotros invertimos más de un año en estudiar nuestra confesión de fe. Y no va a ser la única vez, lo vamos a seguir haciendo. Por eso es que invertimos tiempo, hermano, en estudiar la confesión de fe. Por eso es que ahora vamos a invertir tiempo en estudiar y en conocer cuáles son los atributos de Dios. Porque queremos conocer al Dios de la Escritura de manera profunda. Pero no para saber más que otros, no. Justamente porque nosotros necesitamos resguardar la sana enseñanza en la iglesia. Y eso comienza por el pastor y se traduce a todos los miembros de la iglesia. Queremos conocer de verdad a Dios, al Dios que proclama la Escritura, el mensaje glorioso del Evangelio, hermanos. Yo quisiera que vos pienses por un momento, pensá en esto. ¿En qué gastas tu dinero y tu tiempo? Quiero ir al hueso, como quien dice. ¿En qué gastas tu dinero y tu tiempo? Yo quiero que vos evalúes qué es lo que está consumiendo la mayor parte de tus ingresos económicos y la mayor parte de tu tiempo. Y ahora vas a ver por qué la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que vos invertiste dinero? Escuchá bien esto, dinero, en comprar un libro de sana doctrina, por ejemplo. Un libro de una sana enseñanza. ¿Cuánto, cuánto gastas en literatura cristiana que sea edificante? ¿Cuánto tiempo vos invertís leyendo la Escritura? Porque estamos hablando de que cómo una persona va a resguardar la sana doctrina, la sana enseñanza en la iglesia, si no conoce la doctrina, si no conoce la enseñanza. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo invertís leyendo, estudiando la Escritura? Ah, no, eso es de los pastores. No, el pastor tiene que estudiar y pararse porque dijimos, no vamos a poner a alguien en el púlpito que enseñe cualquier cosa, no. Le vamos a tapar la boca, lo vamos a sacar de ahí. Pero acuérdense lo que decíamos antes, el pastor, o sea, como es el pastor, será la iglesia. Entonces los creyentes, si de pronto tenemos hombres que enseñan fielmente la Escritura, la iglesia está llamada, está obligada a estudiar la Escritura, a aprender a conocer más al Dios de la Escritura. Por eso es importante el tiempo que vos invertís, si es que invertís tiempo en estudiar la Escritura, en leer libros que sean edificantes para tu vida espiritual, para tu relación con Cristo. Por eso esa pregunta es incisiva, o sea, ¿estamos invirtiendo dinero para conocer más y más a Dios? Y la aplicación que me sale es decir, bueno, ¿estás comprando literatura cristiana? ¿Estamos invirtiendo en conocer más la Escritura? Una vez alguien me decía que a la iglesia hay que hablarle así, claros, cortitos, mensajes cortitos, sencillos y prácticos. Los que me conocen saben a lo que me refiero. ¿Y saben qué? Eso es subestimar a los creyentes. Eso es pensar menos de los creyentes. Eso es pensar como los rabinos judíos, de que yo tengo un conocimiento, tengo una capacidad superior y yo puedo indagar en el texto y los creyentes comunes no, ellos no lo pueden hacer. Eso es subestimar a las personas que Dios salvó, hermanos. ¿Y saben qué? Yo tengo esta convicción. Dios nos dio inteligencia para que nosotros le conozcamos a Él. ¿Me entendés? Es mentira eso que no, yo no tuve formación, o no, en la iglesia tenemos gente que no hizo el secundario, gente que no hizo un estudio universitario. Eso es mentira. A todas las personas, haya hecho el secundario, la primaria, no haya ido nunca a la escuela, sea un niño, un anciano, lo que sea, nosotros tenemos que predicarle todo el consejo de la Escritura de manera clara y profunda. ¿Por qué? Porque Dios le dio inteligencia a esa persona, a todos, y la inteligencia que Dios nos dio es para que nosotros le conozcamos a Él, no para que seamos exitosos, no para que seamos ricos, no. La inteligencia que Dios le ha dotado a cada persona es para que podamos conocerle a Él. Y saben qué, hermano, no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, eso está claro. No todo el mundo tiene la misma inteligencia, podríamos decir. Pero saben, Dios le va a pedir cuentas a cada uno conforme a la capacidad intelectual que recibió. ¿Se entiende? Dios le va a pedir cuenta a cada persona conforme a su capacidad intelectual, conforme a su inteligencia. Cada persona debe llegar, ¿sabe hasta dónde? Hasta donde pueda llegar en lo que concierne a la doctrina bíblica. Esto no es una competencia de quién sabe más de doctrina en la iglesia, no. Cada persona debe llegar hasta donde sea que pueda llegar.
Por eso los pastores nunca podemos reducir a algo simple, cortito, práctico, sencillito, nomás para... No, porque eso no es alimento. Cada persona le ha dotado a Dios de una singularidad, hermano, de una inteligencia particular y personal, y vos vas a dar cuenta por eso, si usaste esa inteligencia, esa facultad para glorificar a Dios, para conocerle más a Él. Por eso, en el púlpito de nuestra iglesia, nosotros tenemos que desafiar, tenemos que llevar, influenciar a las personas de tal forma que ellos quieran conocer más al Dios de la Escritura, no conocer menos. Ustedes no se tienen que quedar con lo que yo les digo acá el domingo. Ustedes tienen que salir de este lugar ahora, cerrar la pantalla acá o el teléfono y quedarse meditando en esto y mañana o esta noche o lo que sea, querer conocer más al Dios de la Biblia. Porque la palabra de Dios dice, estad siempre preparados, 1 Pedro 3:15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo le vamos a predicar un mensajito suavecito, chiquitito nomás así a la gente, sin profundizar tanto? No, porque eso hacen los falsos maestros. A la iglesia hay que nutrirla, para eso Dios le dio a la iglesia pastores y maestros, para que enseñen, para que alimenten a la iglesia. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios que fue revelada por los apóstoles y profetas. Ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Entonces yo no puedo venir acá y pararme, no, yo tengo que trabajar desde el púlpito para que la iglesia, los miembros de la congregación estén preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con soberbia, no haciéndose los teólogos de las redes sociales, no, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Desde el púlpito se tiene que trabajar para que los creyentes estén dispuestos, dice la lenguaje actual, a explicarle a la gente por qué ellos confían en Cristo y en sus promesas. Y me gusta lo que dice un autor, se los leo tal cual, dice, los creyentes deben estar siempre listos, nunca sin preparación, nunca desganado, nunca tímido, para responder a aquellos que cuestionan el Evangelio. Esto no significa que un creyente debe ser capaz de responder todas las preguntas críticas y astutas que pueden levantar, que pueden levantarse, o todos los problemas que puedan ser propuestos contra el cristianismo. No. O sea, no tenés que tener, lo que está diciendo este hombre, no tenés que tener todas las respuestas. Pero dice, deben estar dispuestos a defenderse contra los maliciosos que atacan la verdad del Evangelio. Un creyente debe ser capaz de dar una explicación convincente de lo que cree. ¿Te das cuenta? Una explicación convincente, y yo le agregaría ahí bíblica. Porque viste que recién aprendíamos, vos podés sonar convincente, podés sonar re seguro, pero no sabés ni de lo que estás hablando. Entonces yo a esa definición de este autor yo le agregaría, vos debés dar una explicación convincente y bíblica de lo que vos creés. ¿Y saben qué? Y quiero ir cerrando con este principio, hermano. Muchos falsos maestros tienen un conocimiento mucho más profundo de su error que el que muchos cristianos tienen de su doctrina, hermano. Repito esto, hermano. Muchos falsos maestros, maestros del error y aún falsos creyentes, tienen un conocimiento mucho más profundo de su error que el que muchos de nosotros tenemos de las doctrinas bíblicas, de la verdad de Dios. ¿Y querés un ejemplo? Te traigo un ejemplo cortito, sencillo, práctico y al pie. Pensá en un testigo de Jehová. ¿Hablaste alguna vez con un testigo de Jehová? Ellos conocen los versículos de su Biblia, toda distorsionada, ¿no? Pero ellos son expertos en esos versículos. Anda a discutir con un testigo de Jehová. Son expertos en esos versículos. Un testigo de Jehová que sale a golpear casa por casa es capaz de agarrar un nuevo creyente, una persona que recién está convertida, y hasta lo convencen de que Cristo no es Dios, hermano. Lo convencen de... ¿Me están escuchando? ¿Hola? Perdón. Pensé que se había cortado. Pensá en un testigo de Jehová. Son capaces de agarrar, como te decía, a un nuevo creyente y lo convencen de que Cristo no es Dios, porque ellos creen precisamente que Cristo no es Dios. Ellos tienen esa capacidad, hermano. Ellos tienen esa capacidad porque conocen a fondo su doctrina errada. ¿Te das cuenta? Por eso digo esto, muchos falsos maestros, falsos creyentes, tienen un conocimiento profundo de su error, aún más del que tal vez podamos tener nosotros. Y ¿saben qué? Yo conozco, hermanos, muchos hombres, sin desmerecer a nadie por la condición ni nada por el estilo, pero conozco
porque he tratado con algunos que no son maestros, no son eruditos, no son ni formados académicamente, pero salen puerta por puerta, casa por casa, y te dan cátedra de su error. Y vos te quedás, wow. ¿Entendés? O sea, agarran a un creyente que no conoce todavía la Escritura, nuevo en la fe, y lo dan vuelta como quieren. Por eso no te tiene que sorprender de que hay creyentes entre comillas, ¿no? Pero hay algunos que estaban en una iglesia y de pronto, ¿dónde lo viste? Con los testigos, con la corbatita saliendo con ellos. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos son expertos en su error. Bueno, hermanos, eso es un ejemplo para que nos movilice a nosotros a conocer en profundidad nuestras doctrinas bíblicas. Y quiero cerrar porque el tiempo se ha ido y disculpen ya la demora. A modo de conclusión, la semana que viene vamos a continuar estudiando esta porción del texto. Todavía no pudimos abarcar el resto de los pasajes. Pero si nosotros observamos, hermanos, rápidamente nuestro texto, la porción de texto que vamos a desarrollar la semana que viene, que vamos a continuar desarrollando, si nosotros comparamos con otros textos del Nuevo Testamento, que de hecho hoy le hice un barrido de todo el Nuevo Testamento porque le nombré muchos versículos que hablan acerca de los falsos maestros y la falsa enseñanza. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay un denominador común. Siempre la falsa doctrina o los ataques que recibe la palabra de Dios van dirigidos en contra de la doctrina de la justificación por fe. Presten atención a esto. Siempre la falsa enseñanza va a atacar la justificación por fe. Dice el versículo 4 que estudiábamos, ni presten atención a fábulas, genealogía interminable, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Dice la lenguaje actual, diles que no pierdan el tiempo. O sea, esos falsos maestros estudiando historias falsas, que se pongan a estudiar de verdad la Escritura, que se sometan al liderazgo de un hombre fiel y que estudien la Escritura, no historias fantásticas, interminables, dice la lenguaje actual. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, dice. Y eso no les ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Lo que Pablo está diciendo es que esos hombres estaban promoviendo discusiones inútiles en vez de estudiar, en vez de proclamar el plan de salvación de Dios que es por fe. Esas herejías estaban atentando contra el mismo evangelio que proclama la salvación por gracia a través de la fe. Eso es lo que estaba ocurriendo, hermano. Esos falsos maestros de Éfeso se habían apartado de la doctrina básica de la fe, que es el evangelio. Y se habían volcado a una justificación por medio de guardar la ley, como dice el texto. Y Pablo dice que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque querían ser conocidos como maestros de la ley de Moisés, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Esos hombres querían instaurar, escuchen bien esto, querían instaurar en la iglesia un sistema legalista de justicia por obras, totalmente contrario al Evangelio de Cristo que proclama la salvación por fe en la obra de la cruz. Nosotros sabemos, hermano, que a la luz de la Escritura, el hombre pecador no puede guardar la ley de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si el hombre pudiera guardar a la perfección la ley de Dios reflejada en las Escrituras, en vano Cristo vino a morir por pecadores. Y estos falsos maestros estaban contradiciendo la doctrina bíblica, que nosotros la conocemos como la corrupción del hombre, la depravación que hay en el hombre. Estamos corrompidos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros labios, todo. Estos maestros del error, estos falsos maestros le estaban dando al hombre, al ser humano, una capacidad de que podían guardar la ley y enseñaban que si guardaban esas leyes iban a ser salvos. Y eso es mentira. Naturalmente ningún hombre puede guardar la ley a la perfección. Estos hombres leían el Antiguo Testamento solamente para buscar un detalle allí, una palabra, como le dije antes, y ya armaban sus fábulas. Pero ellos no podían verse en el espejo que es la palabra de Dios, en el espejo que es la ley de Dios. Ellos no podían ver lo corrompido que ellos estaban. Los falsos maestros no enseñan que el hombre está muerto, hermano. Pero la Escritura sí enseña que el hombre sin Cristo está muerto. Que el hombre no puede guardar la ley de Dios, ni quiere guardarla. La enseñanza errónea, hermano, escuchen esto, siempre va a exaltar al hombre. Por eso es lo que está pasando en las iglesias evangélicas de nuestros días. Se exalta al hombre, hay una predicación que exalta al hombre. El centro es el hombre.
que se sienta bien, que se sienta pleno, que se sienta cómodo, que se sienta satisfecho. Pero el Evangelio es todo lo opuesto, hermano. El Evangelio es todo lo opuesto a comodidad. Al contrario, el Evangelio te incomoda. Porque el Evangelio te confronta todas las ideas egoístas y erróneas que vos tenés ya en tu mente, provocadas por el pecado. El Evangelio confronta tu soberbia, tu orgullo. Pero en la falsa enseñanza de nuestros días, el hombre es el centro. Y vos te vas a encontrar con iglesias, congregaciones que ponen al hombre, sacan a Dios del primer lugar, ponen al hombre allí. Y quieren negarlo, pero es así. Pero la enseñanza bíblica, hermano, exalta a Dios, exalta su gracia, de la cual somos participantes nosotros por medio de la fe. ¿Qué fe iba a poner yo en Cristo si Él no hacía una obra, hermano? Nosotros tenemos fe para nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos, salvo que Cristo nos rescate, nos traiga su luz y podamos ver la miseria que hay en nosotros mismos y podamos mirar a Cristo y decir, no, yo quiero a Cristo, yo no quiero nada que tenga que ver conmigo, es una obra que hace Dios. Y ustedes acuérdense de esto, hermano, cualquier sistema de doctrina que ataque, que atente directamente o que ignore las doctrinas fundamentales de la Escritura, las verdades centrales del Evangelio, eso debe ser rechazado por los creyentes, con todo su corazón, con todo su corazón, hermano. Cualquier sistema que atente contra la justificación por fe. Y pasó mucho tiempo, hermano, pero hay algo que yo quiero darle, porque esto es algo que matiza. Estoy bajando aplicaciones antes de cerrar. Vos querés un ejemplo, recién te di un ejemplo de cómo nosotros, a veces, los otros tienen más conocimiento del error que nosotros de nuestras propias doctrinas. Bueno, creo que fue un ejemplo bien práctico. Pues yo ahora quiero hablarte de un ejemplo práctico que pasa en el mundo evangélico y que nosotros debemos rechazar vehementemente, ardientemente. Hay personas en el mundo evangélico, por ejemplo, solo puedo poner un ejemplo, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero que enseñan que la salvación se puede perder. Hay personas que enseñan que la salvación en Cristo se puede perder. Un creyente puede hoy tener la salvación y mañana ya no tenerla, perderla. ¿Cómo puede un creyente perder la salvación? Bueno, si ese creyente se aparta de Cristo, o si ese creyente cae en la práctica continua del pecado, pierde su salvación. O sea, la idea sería esto: yo estoy en el camino de la salvación por medio de la fe, o sea, yo ingreso a través de la fe y permanezco en ese camino de la salvación por medio de mis obras. Yo entro por fe, pero después me mantienen salvo las obras que yo pueda hacer. La cantidad de pecados que yo pueda cometer, o sea, en menor medida, más salvo voy a seguir siendo. Es como que una parte la hace Cristo, pero mantenerme salvo, eso lo hago yo. Porque cuando yo erro, caí de la gracia, o sea, tengo que volver a ser salvo aparentemente. O sea, hoy eso se enseña en iglesias evangélicas, hermano. Entonces, ¿qué pasa con una persona que cree eso? O con alguien que predica eso. Cuando ese creyente, cuando yo como creyente, si estoy en ese mundillo, cuando yo llego al cielo, yo voy a llegar al cielo no porque Cristo me salvó y me sostuvo durante toda mi vida cristiana. ¿Se dan cuenta? O sea, ese creyente que cree eso no va a llegar al cielo porque Cristo lo salvó, Cristo lo sostuvo durante su vida cristiana, sino porque Él perseveró. Esa falsa enseñanza lleva a los creyentes a pensar que yo soy el que persevera, yo soy el que puede mantenerse firme, porque yo no volví a la práctica de mi antiguo pecado. Eso es más diabólico que el diablo, hermanos. Ese tipo de doctrina enseña que la salvación no es por fe. Cuando yo le digo a los creyentes que la salvación puede perderse, yo estoy diciendo que la salvación no es por fe, es por obra. Eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Eso atenta contra la doctrina bíblica de la justificación por fe. ¿Y qué dijimos recién? Cualquier cosa que atente contra esa doctrina fundamental del Nuevo Testamento es un error, es una herejía. Tiene que ser rechazado por la Iglesia de Cristo. Por más que se enseñe en un lugar donde diga Iglesia Evangélica. Enseñarle a un creyente que primero él se convierte y que después, para mantener esa salvación, no debe cometer ciertos pecados, porque ciertos pecados, parece que hay algunos que te hacen perder más o menos la salvación, y desarrollar una capacidad que lo mantenga salvo, porque en definitiva esa es la idea: vos te convertís por fe, pero después tenés que desarrollar una capacidad que te mantiene inmune de ciertos pecados, entonces vos mantenés tu salvación. Eso es contrario a la doctrina de la justificación por fe, hermano.
por más maquillaje piadoso que le querramos poner. No, no, eso es no entender la salvación, hermano. Cuando ocurre una genuina conversión, yo soy justificado por la fe. Y en ese momento yo recibo todo lo que necesito, hermano. Escuchen esto. Yo recibo todo lo que necesito, todo lo necesario para salvarme y todo lo necesario para santificarme. Y a partir de allí el creyente comienza a usar todo eso que le fue concedido por medio de la fe. Y si ese supuesto creyente no usa los medios de gracia para santificarse, la pregunta es, ¿pierde la salvación o nunca tuvo la salvación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque tal vez nunca fue justificado realmente. Por eso, hermano, nosotros debemos guardar la pureza de la sana doctrina en la iglesia, hermano. Porque de esa forma nosotros podemos mantener puro el glorioso mensaje del Evangelio, que manda a todo pecador que se arrepiente de verdad y reconozca a Cristo como Señor. La conversión de los pecadores, hermano, en una iglesia local, acuérdense, está ligada a la pureza de la sana y fiel enseñanza de la Escritura, hermano. Repito, la conversión de pecadores, de genuinos creyentes, en una iglesia local está ligada a la pureza de la predicación sana, la predicación fiel a la Escritura. Amén.